Aquella noche, algo me despertó sin saber por qué. El calor era sofocante, el silencio, demasiado espeso. Me giré en la cama y, entre las rendijas de la puerta entreabierta, juraría haber visto una sombra moverse. No era la de Fernando, él estaba de viaje. No era un ruido, ni una figura clara, solo una sensación, la de estar siendo observada. Me senté, el camisón pegado a mi piel por el sudor, y miré hacia el pasillo vacío. Nada, pero mi respiración ya había cambiado, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Me llamo Reina, tengo 36 años y desde hace poco más de un año estoy casada con Fernando. Él es viudo, padre de un hijo de 19 llamado Lucas. Cuando nos conocimos, yo acababa de cerrar una etapa muy gris de mi vida. Él apareció con su estabilidad, su seriedad, su casa en las afueras de Valencia, y esa promesa silenciosa de tranquilidad. Acepté su propuesta de matrimonio como quien acepta mudarse a un lugar seguro tras una tormenta. Lucas vivía con él, y aunque la relación entre ellos era distante, convivían con una rutina armónica. Yo llegué a ocupar un lugar que no supe si era el correcto. Desde el primer día, Lucas fue cortés pero frío, me llamaba señora, y evitaba quedarse a solas conmigo. Nunca me faltó al respeto, pero sus ojos me esquivaban como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar en los míos. Fernando viajaba seguido por su trabajo. Muchas veces me quedaba sola en la casa, solo con Lucas, aunque él pasaba la mayoría del tiempo encerrado en su habitación. Al principio intenté acercarme, hacer cenas más amenas, comentar películas, pero todo quedaba en respuestas cortas, silencios largos, y una barrera invisible que no lograba traspasar. Una tarde, después de ducharme, salí de mi cuarto envuelta en la bata, sin darme cuenta de que la puerta del baño estaba entreabierta. Lucas justo salía de su habitación. Nuestros ojos se encontraron. El suyo se detuvo, no en los míos, sino un poco más abajo, solo por un segundo. Después desvió la mirada con rapidez y murmuró un perdón. Yo tampoco dije nada. Pero cuando entré al cuarto, noté que mi corazón latía demasiado rápido. Me miré al espejo. ¿Fue su mirada? ¿O la mía que deseaba ser mirada? Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en la cama, inquieta. Me levanté a beber agua. Al pasar frente a la habitación de Lucas, escuché algo, un gemido ahogado, seguido de un suspiro. Me quedé inmóvil, con el vaso temblando entre mis manos. Me acerqué un poco más. No era la televisión. Era él, y algo en mi pecho se encendió, como si una corriente eléctrica me recorriera la espina dorsal. No hice nada. Solo volví a la cama con la imagen de su sombra moviéndose tras la puerta. Cerré los ojos, pero no dormí. Imaginé, sin querer, su respiración entrecortada, el calor de sus manos, esa juventud que no me pertenecía pero que mi cuerpo parecía reclamar en silencio. Al día siguiente, Fernando me llamó desde el aeropuerto. Su vuelo había sido cancelado y no volvería hasta el domingo. Cuida de Lucas, dijo, sin saber que quizás ya no éramos los mismos desde anoche. El sábado amaneció con un calor pegajoso y sin viento. La casa estaba en completo silencio, salvo por el zumbido distante de los insectos afuera y algún ladrido esporádico de un perro en el vecindario. Me levanté temprano, más por incomodidad que por costumbre. Preparé café y me senté en la cocina, con la taza entre las manos, mirando el reloj. Lucas no bajaba. Cuando por fin lo hizo, vestía una camiseta sin mangas y un pantalón corto. Iba descalzo, con el cabello algo revuelto y una expresión somnolienta. Nos cruzamos una mirada breve, apenas un saludo con la cabeza, pero su presencia llenó el ambiente como nunca antes. No era solo su cuerpo definido ni su voz ronca al decir, buenos días. Era otra cosa, algo que no se decía pero vibraba en el aire. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, más o menos, respondió, sin mirarme directamente. ¿Desayunas algo? Solo café, gracias. Mientras le servía, sentí su mirada sobre mi espalda. Fingí no notarla. Al girarme, sus ojos bajaron por un segundo, de nuevo, hacia mis piernas. Llevaba un vestido ligero, sin pensar en lo que provocaría. Quizás sí lo pensé, pero me mentí para no asumirlo. Pasamos el resto del día casi sin hablarnos. Él se encerró en su cuarto y yo intenté leer, ver una película, limpiar un poco, pero todo me parecía lento, distante, como si algo más importante estuviera a punto de ocurrir.
Y llegó con el corte de luz. A las 6 de la tarde, sin aviso, todo se apagó. El ventilador, las luces, la música de fondo. Caminé hasta la caja de fusibles, pero no había nada que pudiera hacer. Lucas bajó las escaleras al escuchar mis pasos. ¿Se fue la luz?, preguntó. Parece que sí, ya llamé, pero no hay respuesta. ¿Quieres que vayamos al sótano? A veces los disyuntores están ahí. No necesitaba excusa. Solo dije que sí. Bajamos juntos. El espacio era estrecho, con olor a humedad y herramientas viejas. Me quedé detrás de él, observando cómo su espalda se tensaba mientras revisaba los interruptores. Su camiseta se pegaba a la piel por el calor, marcando cada músculo de su torso joven. No veo nada raro aquí, dijo finalmente, girándose. Tal vez es general. Puede ser. Nuestras miradas se cruzaron. No había mucho espacio entre nosotros. El foco de emergencia dejaba ver solo fragmentos de su rostro, el brillo de sus ojos, el sudor en su frente. Di un paso hacia atrás, pero tropecé con un balde. Perdí el equilibrio. ¡Cuidado!, exclamó él, atrapándome por la cintura. Su brazo se cerró firme en mi espalda. Nuestras caras quedaron a escasos centímetros. Sentí su respiración, caliente, mezcla de nervios y algo más. El silencio era absoluto. Mi pecho se rozaba con el suyo al respirar. Sus dedos, en lugar de soltarme, se afirmaron más. Y yo, no dije nada. Reina, susurró. Mi nombre en sus labios me estremeció. Cerré los ojos, sus manos subieron apenas, trazando mi columna con lentitud. Mi cuerpo temblaba. No era miedo, era otra cosa. Nos separamos abruptamente. Subimos las escaleras sin hablar, cada uno fue a su cuarto. Me encerré y me miré al espejo. Mis mejillas encendidas, mis labios entreabiertos, y un deseo que no había sentido desde hace mucho tiempo. Ya caída la noche, me puse una bata de seda clara y bajé a la cocina por agua. Lucas estaba allí. ¿De espaldas? Solo llevaba un pantalón suelto. Al darse vuelta, nuestras miradas chocaron con una fuerza ineludible. No dijimos nada. Solo nos miramos. El hielo en mi vaso se derritió lentamente, como mi voluntad. Caminé hacia él. Despacio. El silencio era tan espeso que cada paso sonaba como un tambor. Cuando estuve a su lado, dijo en voz baja: ¿Estás bien? No lo sé, respondí. Mi mano tocó su brazo, y fue como tocar fuego. Él no se apartó. En cambio, sus dedos buscaron los míos. Y en ese contacto, tan simple, tan inocente, supe que la línea ya estaba difusa. Nos quedamos así, en medio de la cocina a oscuras, con solo la luna colándose por la ventana, sin tocar labios, sin palabras, pero nuestros cuerpos ya se hablaban. ¿Y si esa noche ya no había vuelta atrás? La casa estaba en penumbra, solo iluminada por el reflejo pálido de la luna que entraba por la ventana del comedor. El ventilador seguía mudo desde el apagón, y el calor comenzaba a mezclarse con otra cosa, una tensión densa que no se podía nombrar. Yo estaba allí, de pie frente a Lucas, con un vaso de agua entre las manos y la bata abierta apenas sostenida por el nudo flojo en mi cintura. Él no se movía. Solo me miraba, y esa mirada, esa forma en la que recorría cada línea de mi cuerpo, me atravesaba más que cualquier palabra. No dije nada. Solo giré lentamente hacia el pasillo. Avancé con pasos lentos, dejando que mi espalda quedara expuesta a su vista, sin apurarme, sin corregir el nudo de la bata que ya caía con cada paso. Llegué al sofá del salón y me senté. No encendí nada, solo me quedé allí, sintiendo el tejido pegado a la piel húmeda, y sabiendo que detrás de mí, unos pasos se aproximaban. Lucas apareció en silencio. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero yo sabía que estaba ahí, que me había seguido. Se sentó a mi lado, muy cerca, tanto que nuestras piernas se rozaban. Lo miré de reojo y él me sostuvo la mirada. No parecía el chico inseguro que evitaba hablarme. Esa noche, había algo diferente en él, una decisión silenciosa. Su mano se movió primero, apenas un roce sobre mi muslo, como si probara si yo iba a apartarme. No lo hice. Su dedo subió, lento, dibujando una línea invisible que me hizo contener el aliento. La bata cedió. Mi piel se tensó, no dijimos una sola palabra, solo nos miramos.
Y entonces me incliné hacia él, busqué sus labios, los encontré. El primer beso fue tembloroso, torpe, como si el mundo nos advirtiera que estábamos cruzando un límite que no tenía regreso, pero ninguno se detuvo, sus manos fueron más allá. Me levantó la bata con un movimiento suave, como si descubriera un regalo prohibido, su boca bajó por mi cuello, dejando un rastro de fuego en cada centímetro, me tumbó sobre el sofá con una delicadeza feroz. Sus brazos me rodearon como si el mundo fuera a romperse si me soltaba. Yo me aferré a él. Ya no era Reina la esposa de Fernando. Era otra mujer, una que despertaba después de años de silencios. Nuestros cuerpos se buscaron, se encontraron, se fundieron. No hubo gritos, no hubo nombres, solo jadeos bajos, respiraciones rotas, y un crujido leve del sofá que parecía latir con nosotros. No sé cuánto tiempo duró. Solo sé que, cuando todo terminó, mi cuerpo seguía temblando. Lucas se quedó inmóvil, con su frente apoyada en la mía, sus dedos aún en mi cintura. Yo no dije nada, él tampoco. Nos separamos con lentitud. Como si rompiéramos algo sagrado al alejarnos, me levanté, ajustando la bata que ya no cubría nada. Lucas me miró como si no pudiera creer lo que había pasado. Y entonces me fui, subí las escaleras, sin mirar atrás, con las piernas aún temblorosas. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Me desplomé sobre la cama, sin sábanas, con el sudor aún fresco, cerré los ojos, lo único que podía pensar era, ya no hay vuelta atrás. La mañana siguiente amaneció con un silencio incómodo. El ventilador volvía a funcionar y la luz había regresado, pero todo en la casa parecía distinto, más denso, más lleno. Bajé a la cocina con el cabello aún húmedo de la ducha. Lucas ya estaba allí, sentado, tomando café. Al escuchar mis pasos, levantó la mirada. Nos sostuvimos la vista durante 2 segundos demasiado largos. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró sin emitir palabra. ¿Dormiste bien?, pregunté. Sí, tú también, ¿no? Respondió, fingiendo normalidad. Fingimos, ambos. El desayuno fue breve. Yo lavé los platos con movimientos mecánicos mientras él se retiraba a su cuarto, pero al pasar por detrás de mí, su mano rozó mi espalda baja, apenas un toque, como si confirmara que la noche anterior no había sido un sueño. Esa tarde, Fernando llamó. Su voz sonaba tranquila, ajena al incendio que se había desatado en su casa. Te extraño, dijo. Le respondí que lo esperaba, mentí, porque en ese momento, lo único que podía pensar era en los dedos de su hijo recorriendo mi piel. Esa noche, después de cenar, me quedé en el salón leyendo. Lucas bajó de su cuarto con una toalla colgada del cuello y el torso desnudo. Dijo que iba al patio a lavar algo de su moto. Era solo una excusa, lo supe por la forma en que sus ojos se detuvieron en mí. Esperé 5 minutos. Luego salí con un vaso de agua en la mano. Fingí sorpresa al verlo allí, agachado junto a la moto, con las manos engrasadas y el pantalón suelto cayendo bajo en su cintura. El sudor brillaba en su cuello, mezclado con el reflejo anaranjado de la farola del jardín. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Él me miró en silencio. Luego se incorporó lentamente. Caminó hacia mí, muy despacio, hasta que quedó tan cerca que sentí el calor de su cuerpo. Su mano manchada de grasa se levantó, pero no tocó mi rostro. Fue a mi clavícula, al botón superior de mi blusa. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja, ronca. Yo no respondí, solo bajé la mirada a su pecho. La tela de mi blusa se tensó con mi respiración. Y fue él quien dio el primer paso. Su boca cayó sobre la mía como un secreto que ya no podía esconderse. Me llevó contra la pared de ladrillo del patio, la rugosidad en mi espalda contrastaba con la suavidad de sus manos en mi cintura. Mis dedos se enredaron en su cuello mientras su cuerpo se apretaba al mío, empujándome sin violencia, con una necesidad muda. No importaba si alguien pasaba, si Fernando llamaba, solo importaban nuestras bocas, nuestras manos, nuestros cuerpos. Un gemido se escapó de mis labios, él lo acalló con otro beso. Las estrellas temblaban sobre nosotros, indiferentes. La noche entera parecía detenerse. Cuando entramos de nuevo a la casa, no prendimos luces. En la oscuridad, nos besamos como si no quedara tiempo. Subimos las escaleras sin ruido, respirando entrecortado. No fuimos a mi cuarto, ni al suyo.
Nos encontramos en el cuarto de invitados, aquel que casi nunca se usaba. Cerramos la puerta y esta vez no hubo prisa. Él me desnudó con lentitud, como si cada parte de mi cuerpo mereciera ser descubierta. Me tumbó sobre las sábanas frías, y su calor fue suficiente para incendiarlo todo. Nos entregamos sin culpa, sin explicación. Su piel contra la mía, sus manos abriendo caminos que creía olvidados. Esa noche no hubo límites, solo deseo, y el deseo no pide permiso. El domingo amaneció con el sonido de las ruedas del coche de Fernando entrando al garaje. Me vestí rápido, bajé a la cocina con el corazón martillando en el pecho. Lucas ya estaba allí, sentado como si no hubiera ocurrido nada. Ni sus ojos ni sus gestos delataban lo que habíamos vivido apenas unas horas antes, entre sábanas tibias y susurros rotos. Fernando entró sonriente, me besó la mejilla, dejó la maleta a un lado. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Sí, todo normal, respondí, mientras mis manos temblaban sirviendo el café. Pero nada era normal. Durante el desayuno, Lucas se mantenía en silencio. A veces levantaba la vista y se encontraba con la mía, pero sus ojos ya no hablaban. Se habían cerrado, como si lo que compartimos la noche anterior hubiera sido enterrado. Después del almuerzo, Fernando se quedó dormido en el sofá, agotado por el viaje. Yo aproveché para limpiar. Fui al cuarto de Lucas, vacié el cesto de ropa sucia, y allí, entre prendas, vi una camiseta mía. No debía estar allí. La reconocí por la marca de perfume, por la mancha leve de vino. La tomé con dedos tensos, y en ese instante, entendí, él la había guardado, olido, deseado. No era un error, nada de esto lo era. Esa tarde salí al jardín, me senté bajo la higuera del fondo, buscando aire. Lucas vino minutos después, con una cerveza en la mano. No dijo nada, se sentó a mi lado. Anoche, susurró. No lo digas, lo interrumpí. Nos quedamos callados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, sin mirarme. Nada, dije. Lo que pasó fue un error. Él giró lentamente hacia mí. Pero no lo sentiste así. Mi cuerpo se estremeció, no respondí. Fernando apareció en la terraza, levantando la mano en señal de saludo, nos vio juntos y sonrió. ¿Están bien ustedes dos? Me alegra verlos así, dijo desde lejos. Lucas me miró, sus labios apenas se curvaron. Perfectamente, respondió él. Esa noche, mientras Fernando dormía, revisé su teléfono, no sabía qué buscaba. Quizás señales, vestigios de mi culpa reflejada en él, no encontré nada. Pero sí en el mío, un mensaje de Lucas, no puedo dejar de pensarte, está mal. Pero lo volvería a hacer, lo borré, apagué el móvil, me metí a la cama. Y lloré, no por remordimiento, sino por desear que esa noche volviera a repetirse,